Hola gente, bienvenidos un día más al canal, espero que estéis súper bien, que hayáis tenido una semana súper bonita. En el vídeo de hoy he hecho un cuadro magnífico. He pintado un paisaje con pinturas acrílicas y he modificado un poco el marco, que estaba blanco, y bueno, mi casa, como veis, es entera blanca, entonces no iba muy bien. Así que lo he pintado también. Traigo un vídeo de un cuadro que he hecho con pinturas acrílicas. Gente, si no sabéis dibujar, no pasa nada, porque la que está aquí tampoco sabe dibujar. No sé dibujar, señores. Yo dibujo, pues así. Entonces, hay un montón de opciones para hacerlo bonito y hacerlo tú misma, sin necesidad de ser una top dibujando. Entonces, yo os traigo una idea que os puede ser útil. Espero que os guste y os dejo viendo el vídeo. Vamos a necesitar un marco de foto, láminas para pintar en acrílico, pinturas de colores, pinceles, un bote con agua, un lápiz, celop y una goma. He elegido este diseño, vosotros podéis elegir uno más sencillo si sabéis dibujar uno más complejo. Lo primero que he hecho ha sido señalar dónde van las líneas. Después he hecho un círculo para hacer la luna y otro un poco más pequeñito dentro para darle la forma. He borrado la parte del círculo que no me sirve y he rebajado la parte de la luna que sí me sirve para que cuando lo pintemos no se note. Voy haciendo las líneas a mano alzada. También, si no se os da muy bien pintar, lo que podéis hacer es calcar el dibujo. Lo podéis imprimir y ponerlo debajo del papel y calcarlo. Para empezar a pintar, lo que he hecho ha sido mojar el pincel un poquito en agua y secarlo con el papel para que no haya exceso. Yo he empezado con el azul, pero os aconsejo que empecéis con uno de los tonos más claritos, así después no tendréis que cambiar el pincel todo el tiempo. Quería poner celop en los bordes y no pintarlos, quedando un marco blanco, pero se me ha olvidado. Una vez que lo tengo todo, lo que he hecho ha sido mojar el pincel un poco en agua, secarlo y volver a pasarlo por todo el dibujo. De esta forma los colores se ponen homogéneos. Después he mezclado el burdeo y el color mostaza para conseguir un color intermedio que se pareciera al dibujo. Evidentemente podéis usar los colores que vosotros queráis. Yo he decidido hacerlo igual, entonces he tenido que mezclar colores. También podéis pintar la lámina de muchas formas diferentes. Os dejo aquí arriba un link a un vídeo que hice pintando un cuadro con spray. Con este mismo color he pintado la luna. Para esa parte os aconsejo que uséis un pincel plano, sin punta. De esta forma podéis hacerlo a toquecitos sin que os salgáis de la línea. Para el cielo lo que he hecho ha sido coger pintura, mojar el pincel en agua y rebajarlo en el papel. De esta forma se queda un poco más clarito y no tan homogéneo como el resto. Se queda como un poco a parches. Después, con la pintura burdeo, he hecho la parte superior, como estáis viendo en la imagen. Y por último, he usado el color mostaza para la última sección. Una vez que lo tenemos todo, podemos ir limpiando el dibujo, como os decía antes, mojando el pincel en agua y escurriéndolo en el papel para que quede todo homogéneo. Ya tenemos terminada nuestra lámina. Mientras dejamos que se seque, lo que vamos a hacer es pasar al marco. Vamos a pintarlo. Lo que he hecho ha sido quitarle el plástico y lo he usado para ponerlo debajo para que no se manche la mesa. Le he quitado la parte de atrás y el cristal. No os olvidéis de cerrar los ganchitos para no romperlos. He usado discos desmaquillantes para ponerle la pintura a toquecitos. Para pintar el marco podéis lijarlo primero. De esta forma se va la pintura que tiene, también con el barniz, y cogerá la pintura nueva mucho más rápido y más fácil.
yo no lo he lijado porque no quería pintarlo demasiado, no quería cambiarle mucho el color. Cuando hemos terminado con el marco, lo dejamos secar. Probablemente si lo hemos lijado, tardará mucho menos en secar que si no lo hemos lijado. Una vez nuestro marco está seco, le colocamos nuestra pintura. Y bueno, este es el resultado final. Yo lo he puesto al lado de este precioso Buda que tengo en casa. Creo que armoniza súper bien tanto los colores como el ambiente. Y me encanta, estoy contentísima con el resultado. Bueno, gente, ya estamos de vuelta, espero que os haya gustado. Si ha sido así, dale un like grandote. Si tienes más ideas, ponlo en los comentarios, que yo tengo que terminar de decorar mi casa. Si es la primera vez que pasas por el canal, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas. Os dejo por aquí mis redes sociales. Bueno, esto es todo por hoy, que tengáis muy buena semana y que seáis muy felices. Y nos vemos pronto. ¡Chao, chao!